En mi experiencia, cuando he compartido el Evangelio o cuando comparto el Evangelio con algunas personas, indiscutiblemente, les hago una pregunta que para mí es muy valiosa y me ha servido para hablar de la eternidad y de la seguridad que podemos tener de la salvación. Y es, cuando usted muera, le pregunto a la persona, ¿a dónde irá? Y muchas veces las personas me han respondido con un no sé, pero otras personas me han respondido diciendo, bueno, yo iré a donde Dios me mande, a donde Dios me mande. Y les hago entender a estas personas que realmente no es que Dios nos mande, sino que cada uno de nosotros determina al lugar donde va a ir por la elección que tome, por la decisión que tome de creer o no en el sacrificio perfecto, único y total realizado por el Señor Jesucristo. Si una persona de corazón cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y que resucitó al tercer día, puede estar totalmente segura de que irá al reino de los cielos. Y usted también puede tener esa seguridad. Sí, una de las grandes preguntas que nos hacemos los creyentes, sobre todo cuando recién comenzamos a andar en este camino del Evangelio, es, ¿en verdad yo soy salvo? ¿Puedo estar totalmente seguro de que el Señor me ha salvado, de que al morir voy a ir al reino de Dios? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede esa seguridad? Bueno, yo creo, estimados amigos, que necesitamos recurrir como siempre a las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene siempre una respuesta. Y esta vez me gustaría que leas conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio según Juan 5, 24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él. Él es el que nos dice, les aseguro o les doy mi palabra. Eso quiere decir la frase, de cierto os digo. El Señor Jesucristo está garantizando aquí, dando su palabra, comprometiendo su palabra, asegurándonos que si nosotros en verdad hemos oído su palabra, la hemos entendido y por supuesto, si nosotros hemos creído en Dios que envió a su Hijo Jesucristo, ¿qué ocurre? Jesucristo asegura que esa persona que oye, entiende la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y cree de todo corazón, esa persona tiene ya vida eterna, tiene asegurada la vida eterna. Y es más, el Señor Jesucristo es categórico al concluir y decir, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona que de verdad ha creído en el Señor Jesucristo es una persona que antes estaba perdida, sin embargo, ha creído en el Señor Jesucristo. Ahora, amigos, es verdad, a veces la duda, la incertidumbre puede venirnos y puede asaltarnos y llenarnos de esa inquietud de saber, pero bueno, la Biblia dice eso, pero a veces yo hago cosas que no son correctas delante de Dios y siento como que si no voy a ser salvo. Aquí entran en juego los sentimientos. Sí, los sentimientos. Usted puede sentir que no es salvo. Pero yo quisiera decirle una cosa a esta ocasión. ¿Qué es más importante? ¿Saber que uno es salvo o sentir que uno es salvo? Son dos cosas diferentes, ¿no? El saber que uno es salvo tiene que ver con un conocimiento, con un hecho, conocerlo a ciencia cierta. Y sentir que uno es salvo tiene que ver indiscutiblemente con sentimientos. Y los sentimientos, estimados amigos, como siempre he dicho,
no son muy confiables. También siempre le digo a las personas acerca de los sentimientos, si usted tiene un bonito sentimiento, disfrútelo al máximo, pero no confíe totalmente en él. No dependa de sus sentimientos, porque los sentimientos son muy vulnerables, cambiables, se cambian de un momento a otro. Usted puede amanecer optimista una mañana con ganas de ir a trabajar, pero luego de pronto se le daña el carro o no alcanzó el colectivo a tiempo y ya vienen los problemas. Y sus sentimientos comienzan a cambiar, ¿verdad? De pronto tuvo un problema con la esposa o en el hogar y también allí sus sentimientos comienzan a cambiar. Pero recibe una buena noticia más tarde en la noche y nuevamente usted se siente feliz. ¿Se da cuenta cómo cambian los sentimientos? Por eso es que no debemos depender de esos sentimientos. Y a propósito de esto, nuestra seguridad en la salvación, de la salvación que tenemos en Cristo, no depende tanto de lo que sintamos, sino más bien de lo que sepamos. El conocimiento nos trae esa seguridad. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y el verso número 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Me encanta este pasaje bíblico cuando hablo de la seguridad de la vida eterna. El apóstol Juan dice que nosotros podemos estar plenamente seguros de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha traído por creer en Él. Y es interesante como como Juan dice, estas cosas yo les escribo a ustedes que han creído en el Señor Jesucristo para que sientan que son hijos de Dios. No, ¿verdad? No dice así. Él no dice para que ustedes tengan ese sentimiento. Por el contrario, lo que Juan dice es para que ustedes sepan que son hijos de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él no dice para que ustedes sientan la vida eterna, sino que sepan que tienen la vida eterna. Amigos, como les digo, los sentimientos son muy traicioneros. En algún momento pueden fallarnos, podemos sentirnos tan bien, pero en otro momento podemos sentirnos tan mal, así que no vale la pena confiar en ellos. El apóstol Pablo también decía, yo sé a quién he creído y sé también que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso quiere decir, mire, que Pablo, al igual que Juan, no habla tanto de sentir, sino más bien de creer, de saber que el Señor Jesucristo es su Salvador, no tanto sentirlo. Hay un gráfico que me gusta mucho y lo tomo de las 4 leyes espirituales, este método evangelístico. Nos enseña a una locomotora, a un tren, una locomotora, un vagón de carbón y el vagón de los pasajeros, ¿verdad? Ahora, en el gráfico vemos que la locomotora, que es la que mueve al resto del tren, significan o representan los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos más importantes. Primero, que Cristo murió en la cruz. Y segundo, que nosotros hemos creído en Él. Esos son hechos, son actos, son acciones. Usted ha creído que Jesucristo murió en su lugar en la cruz, ¿verdad? Muy bien, esa es la locomotora. El vagón del carbón, recuerde que el carbón es el que alimenta a un tren, en este caso un tren de vapor, es la representación de la fe que hemos depositado en el hecho o en esos hechos de que Jesucristo murió y resucitó y que nosotros hemos creído en Él, ¿verdad? Y finalmente, el vagón de los pasajeros representa, sí, los sentimientos. Cuando usted y yo nos sentimos muy bien de saber que somos salvos, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, usted no puede utilizar los sentimientos o el vagón de los sentimientos para
tirar del resto del tren, ¿verdad? No puede. Tampoco el vagón del carbón puede tirar de ninguno de esos dos. Solamente, amigos, lo puede hacer la locomotora, esa parte delantera del tren, que en este caso representan estos maravillosos hechos de que Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar y que por ende nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, dice, como hemos leído ya en su palabra, hemos recibido la esperanza de la vida eterna. En eso radica entonces la seguridad de nuestra vida eterna. Y usted, mi estimado amigo y amiga, puede tener plenamente esa seguridad. Espero que así sea también su caso.